Queridos amigos, con España estábamos mejor. Hoy vamos a tratar un tema bastante sensible, es el tema del racismo en Cuba. No vamos a tratar, por supuesto, no somos especialistas en el mismo y tampoco pretendemos abarcar todas las facetas de este peliagudo asunto. Pero sí queremos tocar un tema que nos parece muy interesante en lo que respecta al restablecimiento de la verdad histórica. En efecto, muy pocas personas lo saben, pero cuando Cuba era una provincia de España, los negros tenían mucho más derechos que los que pueden tener en el día de hoy. Descontando a los Maceo Grajales, muy pocos cubanos serían capaces hoy de decir el nombre de un intelectual negro o de antes del año 1959 o incluso de ahora. Y las razones son muy sencillas. Los negros para los dueños de Cuba siempre han sido o un factor de producción o un medio de propaganda. Esa es la verdad. Tanto la República como el castrismo se han dedicado concienzudamente a minimizar las cualidades de este sector de la población. La República los exterminó en 1900 y el castrismo simplemente los ha ignorado hasta el día de hoy. Entonces tenemos que rendirnos a una evidencia. El único gobierno que se ha preocupado de esa comunidad realmente desde el principio de los tiempos ha sido el gobierno de Madrid. ¿Sí? Como lo escuchan. El gobierno de Madrid siempre se ha preocupado por los negros de Cuba. Y si no pudo hacer más era por las razones por las cuales los gobiernos no pueden hacer cosas en ningún país. Porque simplemente los lobbies, simplemente los grupos de presión que estaban formados por los negreros catalanes y los dueños de la tierra en Cuba, que eran los criollos cubanos, no se lo permitieron. Prueba de esto es que acabada la Primera Guerra Civil de 1868, a los insurrectos negros se le concedieron los mismos derechos que a los criollos blancos. Cuando se terminó la Primera Guerra Civil, el medio asociativo negro, al igual que el medio asociativo blanco, prosperó de una manera exponencial. Se crearon asociaciones de ayuda, se crearon protopartidos, se crearon publicaciones de prensa. Es que, señores, en Cuba hasta las prostitutas tenían su periódico. Fíjense si España era mala. Dentro de todas estas publicaciones periódicas descollaba una muy importante que se llamaba La Fraternidad, como su nombre le indica, de amplia reminiscencia masónica, y estaba dirigida por un redactor negro que se llamaba Juan Gualberto Gómez. La vida de Juan Gualberto Gómez bastaría solamente para probar que el racismo en Cuba española es un mito. Es que la vida de Juan Gualberto Gómez parece una película. Fíjense, señores, que sus padres, que eran esclavos, no se sabe bien si nacidos en la isla o esclavos de primera generación, lograron, porque la ley se los permitía, comprar la libertad de su hijo antes que naciera. ¿Ustedes se imaginan un régimen tan malo que permitía que los esclavos trabajaran, pudieran ahorrar e incluso poderle comprar la libertad de su hijo y después de ellos mismos? De este modo, siendo libre, y pudo por esta razón asistir a las escuelas públicas que en Cuba existían desde el tiempo de España. Castro no puso las escuelas públicas ni tampoco la República. Escuelas públicas había más de 300 en Cuba en el año en que Juan Gualberto Gómez nació. Y recordemos que en el año en que Juan Gualberto Gómez nació, Cuba todavía no llegaba al 1.000.000 de habitantes. Entonces, como les decíamos, los padres de Juan Gualberto, los maestros de Juan Gualberto, la dueña de los padres de Juan Gualberto se dieron cuenta de que el niño tenía unas dotes especiales y que aprendía muy rápido y que era muy inteligente. Y entonces, con sus ahorros, decidieron enviarlo a La Habana para que pudiera profundizar sus estudios. Y eso hicieron. Los maestros de las escuelas públicas en Cuba eran todos independentistas.
Y el joven Juan Gualberto se fue a estudiar a La Habana, a una escuela donde el maestro que estudiaba, que por cierto también era un maestro negro, vaya usted a saber cómo pudo estudiar en aquella época que los españoles eran tan malos. Bueno, este señor tenía, no solamente era maestro, sino también tenía esta escuela, que era una escuela privada y que él dirigía y que le permitía enseñar a los niños que tenían grandes capacidades como Juan Gualberto. Claro, este señor que era conocido como el Mendive Blanco, al igual, como el Mendive Negro, Mendive por el maestro Rafael María de Mendive, el Mendive Negro, pues como su homónimo blanco, tenía por supuesto la facultad, libre cátedra, y tenía la facultad, como el resto de los maestros en la escuela en Cuba, de enseñar a los niños las ideas independentistas. Juan Antonio Medina, el Mendive Negro, que tenía este colegio católico que se llamaba Nuestra Señora de los Desamparados, inmediatamente se dio cuenta de las cualidades de este joven y trató y consiguió que sus padres y sobre todo la dueña del central donde estos trabajaban contribuyeran para que el joven Juan Gualberto viajase a Francia a aprender un oficio. ¿Cuántos cubanos pueden tener una beca para viajar a Francia o a España o a los Estados Unidos? ¿Cuántos padres pueden permitirse ese lujo? Y bueno, vamos a ver, en este caso de Juan Gualberto, es cierto que fue la dueña de sus padres quien contribuyó a este viaje, pero vamos a ver, extrapolando, ¿a cuántos cubanos el Estado les permite, les financia un viaje al extranjero para que puedan aprender un oficio o para que puedan estudiar una carrera? Hoy por hoy, ninguno. Poco tiempo después, regresa a La Habana. Por supuesto, las autoridades españolas no podían permitirlo y junto él y otras personas fueron deportados hacia España. Fíjense qué madrastra tan mala. Lo mandan a España y en España el joven Juan Gualberto pues consigue, no solamente se casa con una mujer blanca, sino que consigue trabajo como redactor en diferentes periódicos liberales de la capital. Bueno, vamos a acelerar un poco. De regreso a Cuba en 1890, Juan Gualberto Gómez sigue editando el periódico del que le habíamos hablado hace un rato, que se llamaba La Fraternidad. Por supuesto, como les habíamos dicho, gracias a la ley de partidos, gracias a la ley de asociaciones, el mundo asociativo en La Habana era enorme, era riquísimo y las diferentes asociaciones, las diferentes instituciones benéficas de caridad, de autoayuda, tenían una influencia muy importante en la vida política de la capital. Y este joven, Juan Gualberto, significaba para todos ellos, por supuesto, un ídolo, era el personaje a imitar. No solamente porque había triunfado, no solamente porque tenía un medio de prensa que era muy influyente en la capital, sino porque al mismo tiempo representaba el ideal de progreso a que esa comunidad podía aspirar en Cuba española, en una provincia española, por supuesto, mucho más avanzada que la situación que vivían los afro-norteamericanos en los Estados Unidos. Cuando estalla la Segunda Guerra Civil, en la cual por supuesto Juan Gualberto estaba implicado, como sabemos todos, que era un miembro activo del Partido Revolucionario Cubano, un miembro activo de la masonería, un miembro activo de la vida política ya que tenía un periódico. Por supuesto las autoridades lo expulsan otra vez hacia España. Pero era tanta la popularidad de Juan Gualberto Gómez en La Habana que antes de ser expulsado, sus adeptos lo pasean en triunfo por la capital sin que las autoridades lo molesten ni que nadie se metiera con ellos. Un paseo en triunfo, tal es así que salió en todos los periódicos, tal es así que fue comentado por todos los politólogos, entre comillas, de aquella época. Esta anécdota la cuenta Juan B. Casas en su libro La Guerra Separatista de Cuba, que les recomiendo. Imagínense ustedes,
un independentista como Juan Gualberto Gómez, que se paseaba por toda la isla, un independentista como Juan Gualberto Gómez, en un país tan malo, en una colonia donde los españoles, en una colonia donde los españoles maltrataban a los cubanos y discriminaban a los negros, ¿eh? En una colonia como esta, Juan Gualberto Gómez paseaba, vivía y hacía lo que le daba la gana. Comparemos entonces la vida de Juan Gualberto Gómez, las posiciones que logró ocupar cuando Cuba era una provincia española y después, porque fue un personaje muy importante dentro de la Cuba republicana hasta su muerte, con la situación de los negros hoy en Cuba. Cojan una foto del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y miren cuántos negros hay. No llega al 16%. Vean el incipiente sector privado, cuántos dueños son negros. Ninguno. Y comparen la situación, la vida de Juan Gualberto con la vida de los negros hoy en Cuba, que simplemente están más discriminados que nunca, que simplemente están en una situación más difícil, si cabe, que la del resto de sus compatriotas. España permitió a todos los naturales de Cuba, no solamente a aquellos que tenían dinero o los 5 pesos que había que pagar previamente, permitió a todos los naturales de Cuba participar en las elecciones autonómicas, les dio derechos de ciudadanía y, por supuesto, cuando hablo de todos los habitantes de Cuba, les hablo de los negros. Los negros en el año 1897 tenían más derechos que los negros durante todo el periodo republicano y, por supuesto, ahora durante el comunismo, durante el régimen en el cual nadie tiene derechos. Si Cuba hubiese seguido siendo una provincia española como lo es Canarias, hoy por hoy quizás hubiésemos hasta tenido un primer ministro español negro, hubiésemos tenido muchos negros dentro del aparato político español. Porque simplemente ustedes saben que esto es un problema de tiempo y si los negros tenían derecho en el año 1897, como ya les explicaba, todavía no tenían derecho al voto y ya tenían la posibilidad no solamente de tener escuelas, no solamente de acceder al poder y de tener periódicos. Imagínense que hubiesen podido hacer con los derechos que España les acordaba. Como sabemos, España está a punto de aprobar una reforma de la ley de nacionalidad. Esta ley, que es justa y que todos estábamos esperando, es importante porque hace justicia a todos los descendientes de españoles. Pero España debería ir aún más y los gobernantes españoles deberían ir aún a más y deberían hacer justicia a todos aquellos negros, a todos aquellos cubanos que amaban España y que fueron desposeídos de su nacionalidad española. España debería dar la posibilidad a todos los descendientes negros de recuperar la nacionalidad española. No solamente estarían cambiando la historia de Cuba y de España, sino también la historia de la humanidad.